¿Qué tal? En esta ocasión iremos refiriendo en los siguientes videos las características particulares que reviste la exploración y la atención a nivel de un consultorio pediátrico. Empezaremos en primer lugar con las características del interrogatorio. Cuando se asiste a una valoración pediátrica por alguna revisión de evaluación del niño o adolescente o también por padecer de alguna enfermedad, se procederá a la realización de una secuencia que tiene por propósito documentar la mayor cantidad de datos en el interrogatorio y signos durante la exploración que nos sugieran o confirmen la naturaleza del proceso biológico para poder ofrecer a los familiares la orientación correspondiente en su tratamiento. Durante este procedimiento de atención, cada una de las partes que lo constituyen son muy importantes cuando se tiene enfrente a un paciente que aún no puede en la mayoría de los casos darle información de forma apropiada o bien, si se trata de un adolescente, es posible que le influya, que se influya por su propia personalidad. En esta ocasión abordaremos los datos que incluye el interrogatorio de cada paciente con la finalidad de conocerlo de forma más completa posible, en especial cuando se trata de la primera ocasión de consulta. Generalmente se obtienen datos de los familiares que nos orientan a conocer lo que rodea al paciente y su evolución en el tiempo. La historia clínica de un paciente incorpora todos los antecedentes en el interrogatorio, datos en la exploración física al momento de realizar la evaluación, los estudios de laboratorio o de gabinete realizados, evaluaciones efectuadas por otros especialistas relacionados, enfermedades que haya tenido el paciente, agregando al final el actual, y el plan de tratamiento que se inicia para continuar posteriormente con los registros de evolución posterior que llegue a tener. Todos estos datos, todos ya están considerados a nivel oficial por una norma correspondiente, que deberán siempre cumplirse de la forma más adecuada. Como datos en especial ahora del interrogatorio, se documentan en la historia clínica las condiciones de vivienda y familiares del paciente, condiciones en las que se fue desarrollando su embarazo y las que participaron al momento de su nacimiento, la forma como fue desarrollándose el niño en sus primeros días, meses o años, según el momento que vive el paciente a la actualidad de este interrogatorio. Y finalmente, los datos del padecimiento actual que motivan en ese momento la consulta. En ocasiones, la situación apremiante de la enfermedad condicionará solo a que se interroguen los datos más importantes del padecimiento actual para dar oportunidad inmediata a la exploración y el tratamiento correspondiente, a fin de dar una solución pronta a la condición que pueda complicarse o producir un daño irreversible si no se actúa de forma apropiada. Fuera de esa situación, es necesario realizar un interrogatorio específico para conocer bien al paciente y con la finalidad de establecer un orden adecuado, se divide el interrogatorio en diferente tipo por los datos que se van a obtener. Así, en primer lugar, podemos señalar antecedentes hereditarios o de tipo familiar. En esta parte se preguntará sobre las características de los padres y de los hermanos para ubicar las condiciones en las que se desenvuelve el paciente dentro de su ambiente familiar, tanto en situación social como en características biológicas de enfermedades que puedan tener por los lazos familiares. No es motivo de extrañarse que se soliciten datos de condiciones de trabajo, salario y enfermedades parecidas, ya que todo esto puede tener relación con el paciente en momentos variados. Se pregunta también sobre la salud de los familiares restantes en orden de jerarquía para comprobar o descartar si hay alguno que pueda haber influido en los niños. Como ejemplo, en el caso que hay antecedentes de asma en la familia, el hallarlos con el interrogatorio podrá ir permitiendo al médico cuidar en la evolución del niño que no se tenga la influencia de condiciones que permitan también en él este tipo de alteraciones. También existen algunas enfermedades relacionadas con la herencia que nos pondrá en alerta cuando hay información de cómo han estado afectados otros miembros familiares. Antecedentes personales relacionados con el embarazo para saber si hay antecedentes maternos que puedan haber influido en el desarrollo o nutrición dentro del vientre materno o enfermedades del embarazo a manifestarse en tiempos futuros. Se hacen preguntas en relación a los datos ginecológicos de la madre
incremento de peso durante el embarazo, medicamentos y enfermedades que padeció la madre en el embarazo, exposición a radiaciones y otros datos adicionales para saber si hay factores que puedan influir en la vida de nuestro paciente. Antecedentes personales relacionados al nacimiento para comprobar que la forma como fue obtenido el nacimiento haya cumplido con las características más normales. O bien, si hubo condiciones que llegaron a influir a obtenerse indiferente a la forma natural, establecer sus variantes. Conocer si hubo una adaptación inmediata adecuada del niño o si necesitó de una atención particular en sus primeros días de nacido. Antecedentes personales no relacionados con las enfermedades, como son el tipo de alimentación que se ofreció durante el primer año de vida, vacunas que se aplicaron, la forma como se fue desarrollando el niño en el control de su cuerpo, emociones, lenguaje, vista y otro tipo de características, el tipo de alimentación actual y de hábitos higiénicos realizados, además de las condiciones de vivienda y atención personal que le proporcionen en su familia o dentro de una guardería. Otros datos son los datos del padecimiento actual, que pretenden obtener la mejor información sobre la enfermedad que afecta al niño en ese momento. De preferencia se deberá ofrecer la información de una forma secuencial, empezando a dar las características más detalladas del primer dato anormal que haya notado el familiar, del primero, para ir dando posteriormente la secuencia de evolución. En primer lugar, con el lenguaje natural del familiar que proporciona los datos de manera libre en su apreciación de las alteraciones. Y a continuación, por los conocimientos del que tenga el médico y con la finalidad de aclarar algunas dudas que se haya generado con la expresión libre del familiar, se procederá a realizar un interrogatorio específico de los detalles que el médico quiera conocer mejor para poder tener una idea más exacta del tipo de enfermedad que pueda tener el paciente. Todos estos datos, como se nota hasta ese momento, dan la idea que requieren de la mejor colaboración, tiempo y comunicación favorable entre el familiar y el médico para que se puedan emplear con la mejor interpretación que se reflejará en un conocimiento más adecuado de las características del paciente hasta ese momento. Se vuelve difícil realizar un interrogatorio de estas condiciones cuando a nivel institucional la carga de trabajo es excesiva o a nivel privado el tiempo está limitado por el propio médico o por el tiempo del familiar. La sugerencia es poder acudir a la consulta con la disponibilidad suficiente del tiempo y de comunicación adecuada con el médico. Además, de preferencia con documentos necesarios para recordar detalles de atención, para poder ofrecer los datos de una forma que pueda ser de utilidad para la salud del niño e integrar su historia clínica de forma eficiente. Los datos se reservan como confidenciales para ser empleados solo en beneficio del paciente y para establecer sugerencias a corregir para los familiares. Bien, de esta manera concluimos este tema, esperando que haya sido de su interés y de utilidad posible, solicitándolo marque con un like que me dé mucho beneficio a este video y a este canal. Si desea estar pendiente de informaciones adicionales, suscríbase y activa la campana para recibir notificaciones del momento en el que se publiquen, además de compartirlo con familiares o amigos o compañeros que puedan tener interés también en estos temas. Si desean información adicional de otros temas del área pediátrica, pueden consultar los enlaces correspondientes que se presentan en la sección de información de este canal de video. Agradezco su tiempo y su atención, invitando a continuar con otros temas. Muchas gracias. Hasta luego.